Empecé comentando sobre algunos libros que nos pueden ayudar a conocer mejor el texto de Apocalipsis. Aquí tenemos un comentario muy detallado, técnico, académico sobre Apocalipsis. Este es un libro para pastores y para personas que realmente quieren estudiar a fondo el libro. Es por el autor G.K. Beale, profesor de Gordon Conwell Seminario en Massachusetts. Él se especializa en este libro de Apocalipsis y particularmente nos ayuda mucho en el uso del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Así que para los hermanos que tienen dinero y tiempo para leer un comentario tan detallado, recomendamos este libro. Pero para todos los demás, este es el libro que preferiría recomendar. Comentario de Apocalipsis por James Ramsey. Como ven, es en inglés y hasta que yo sepa no ha sido traducido todavía al español, pero es un excelente comentario. El autor, una persona muy interesante, él fue un estudiante brillante de Princeton en Estados Unidos en el siglo XIX. A pesar de ser un hombre muy hábil académicamente, se dedicó a la tarea pastoral y misionera. Él pasó muchos años trabajando como misionero entre personas humildes, los piel rojas de los Estados Unidos. Él nunca escribió un libro en su vida, pero durante sus años de misionero, él estaba estudiando Apocalipsis, hizo toda una serie de anotaciones, quizás para sermones que él hubiera querido predicar. Cuando murió, un profesor del seminario encontró sus apuntes, se dio cuenta el alto valor espiritual de lo que él había escrito y se produjo este libro. Lo triste es que solo abarca los primeros 11 capítulos. Seguramente el autor no tuvo tiempo para estudiar más. Pero más que un comentario, este libro es un banquete espiritual. Realmente uno se alimenta el alma, tu vida espiritual tremendamente leyendo este libro. Así que para los que manejan el inglés, lo van a poder encontrar, me imagino, en Amazon. Si lo quieren conseguir, realmente un libro altamente recomendado sobre Apocalipsis. Esta mañana vamos a estudiar el saludo de Juan, que abarca capítulo 1, versículos 4 al 8. Permítame leer esta porción de la palabra y luego vamos a comentarla. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así lee el saludo del apóstol Juan al inicio de este libro. Muchas personas se preguntan exactamente qué es Apocalipsis. La respuesta es que Apocalipsis es una revelación de parte de Dios al apóstol Juan. Lamentablemente, hay muchas personas que toman este libro como si Juan lo hubiera inventado, como si Juan adoptó una suerte de historia en la cual él inventó que Dios le dio sueños, pero que todo es lo que Juan quiso decir. Eso me parece, aunque es muy común, es una falta
me parece muy seria a la interpretación de este libro. Hay que tomarlo tal como está escrito. Fue una visión que Dios le dio al apóstol Juan. El nombre Apocalipsis en español viene de la segunda palabra en nuestras Biblias en la Reina Valera. El término revelación. La revelación de Jesucristo. La palabra en griego para revelación es apocalipsis, del cual en español tenemos apocalipsis, que no es una traducción, sino una transliteración. ¿Pero qué significa apocalipsis? Viene del verbo en griego apokalupto. La parte de la palabra kalupto significa correr la cortina. Si tú quieres ver qué hay fuera de la casa en la mañana y tienes una cortina que tapa la ventana, ¿qué tienes que hacer? Tienes que correr la cortina y ahora vas a ver lo que hay detrás de la cortina. La palabra apo significa, es el concepto de quitar o sacar la cortina. De ahí viene el concepto de revelar. Cuando corres la cortina, estás revelando lo que está escondido por la cortina, ¿no es cierto? ¿Alguna vez habrán visto un presidente aperturando un edificio público como un hospital o un colegio? Muchas veces hay una placa recordatoria tapada por una pequeña cortina. ¿Qué hace el presidente? Él jala una pequeña pita, la cortina se abre y se revela la placa que ha estado escondido por la cortina. Eso es lo que Dios hace para Juan en Apocalipsis. Juan estaba viviendo al fin del primer siglo en el Imperio Romano. Él estaba sufriendo mucho por ser un creyente. Las iglesias estaban sufriendo mucho persecución por parte de las autoridades. Lo que Dios le permite ver a Juan es detrás de la cortina de los eventos terrenales. ¿Quién está en control? ¿Quién está obrando detrás de todos los eventos que se estaban dando? Y lo que Juan puede ver es que Dios estaba en control de todo. Y lo que Dios le muestra a Juan es que a partir del primer siglo hasta el fin del mundo, absolutamente todo lo que pasa en la tierra está bajo el control del Señor Jesús. Es su historia. La historia de este mundo es la historia del Señor Jesús. Ahora, hoy en día me parece que en esta crisis del coronavirus, este es un concepto que la iglesia tiene que entender muy bien. Obviamente los titulares en los periódicos y en los noticieros tienen que ver con el aspecto humano del coronavirus. ¿Dónde se originó? ¿Qué clase de virus es? ¿Cómo opera? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Cómo hay que desinfectarse? ¿Cómo hay que protegerse del contagio? Etcétera, etcétera. Ese es el aspecto humano, terrenal, material. Pero como creyentes sabemos que detrás de toda esa impresión material hay una realidad espiritual. Es decir, fue Dios quien permitió el coronavirus. Porque Dios está usando el coronavirus para hacer cosas en la iglesia, con los creyentes, en las naciones, en los presidentes, en los gobiernos. Dios está haciendo una enorme cantidad de cosas a nivel nacional y personal a través del coronavirus. ¿Pero qué es? Nosotros como creyentes no vamos a saberlo así nomás. Lo que necesitamos hacer es pasar tiempo con el Señor. Y en la medida que lo hacemos, leyendo y estudiando la Biblia, lo que Dios puede hacer es ayudarnos a entender algo a lo menos de sus planes y propósitos. Obviamente sería irreal
pensar que un creyente va a entender todo. Por lo mucho Dios nos va a ayudar a entender algo. Pero quizás lo que Dios nos ayude a entender va a ser muy importante para comunicar a otras personas. Así que en la medida que vamos estudiando este libro, ¿por qué no pedimos al Señor que nos conceda algo del privilegio que Juan tuvo? Una revelación del coronavirus. Detrás de las apariencias humanas, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Sería muy interesante que creyentes puedan entender eso y ayudar a la iglesia a entender los planes y propósitos de Dios. Obviamente no queremos ideas personalizadas. Todo tiene que estar anclado en la revelación bíblica, sustentado por lo que dice la palabra de Dios, para estar seguros de que realmente es Dios ayudándonos a entender sus planes y propósitos. Ahora, en este libro de Apocalipsis, la gran pregunta que los comentaristas se hacen es, ¿cómo interpretamos este libro? Y la verdad es que no es una pregunta muy difícil que contestar. Simplemente tenemos que aplicar un principio hermenéutico fundamental, que es el siguiente. En cualquier parte de la Biblia que estamos leyendo y estudiando, tenemos que interpretar el texto bíblico a la luz del género literario, es decir, el estilo literario que el autor está usando. Me explico. Si estamos leyendo un salmo está escrito en un género poético, así que hay que interpretarlo poéticamente. Cuando leemos Génesis, estamos leyendo un relato histórico, así que hay que aplicar una interpretación histórica, que va a ser mucho más literal que estudiar un salmo poético. Cuando vamos a leer y estudiar un libro profético, hay que aplicar una hermenéutica profética, con las reglas del caso. Ahora, Apocalipsis, ¿qué clase de libro es? ¿Qué género literario tenemos en Apocalipsis? Y la verdad es que tenemos 3 géneros literarios. En primer lugar, Apocalipsis es una carta, es una epístola, como Romanos o Corintios. Por lo tanto, tenemos que aplicar las mismas reglas hermenéuticas a las partes epistolares de Apocalipsis. Por ejemplo, miren qué leemos en verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Claramente es una carta, ¿no es cierto? Es como Pablo empezaba sus cartas, o Pedro o Juan. Y si vamos al fin del libro de Apocalipsis, miren lo que encontramos en capítulo 22. El último versículo de Apocalipsis que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, Juan aquí termina en la misma manera que Pablo terminaba sus cartas. Así que lo primero que tenemos que entender es que Apocalipsis es una carta. Por lo tanto, hay que aplicar una hermenéutica epistolar, a lo menos a partes de este libro que son una epístola. Pero en segundo lugar, este libro de Apocalipsis también tiene partes históricas. El capítulo 1, por ejemplo, presenta a Juan en la isla de Patmos. Él estaba sufriendo por el Evangelio, etc. Las cartas a las 7 iglesias eran iglesias históricas, reales, viviendo en un contexto histórico del primer siglo. Así que a estos primeros 3 capítulos que son históricos, tenemos que aplicar hermenéutica histórica literal. A partir del capítulo 4, entramos en la parte profética de este libro. Porque si miramos antes de eso, capítulo 1, el versículo 3, ¿qué leemos en el versículo 3 del capítulo 1? Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Así que es una carta profética. ¿Por qué es profética?
porque Juan está escribiendo lo que Dios le mostró al apóstol Juan, de eventos que iban a ocurrir en el futuro. Así que tiene este elemento profético. La parte profética, en un sentido, empieza en el capítulo 4 y va hasta el final. Pero en Apocalipsis tenemos una clase muy particular de profecía. Es lo que llamamos profecía apocalíptica. ¿Qué significa eso? El género literario apocalíptico es aquel género profético en la cual se usan símbolos y señales para enseñarnos verdades espirituales. Me explico. En el libro de Daniel, capítulo 2, por ejemplo, tenemos esta imagen de una gran estatua con 4 o 5 metales diferentes. Ahora, lo que Daniel describe es literalmente lo que el rey Nabucodonosor vio. Él vio una estatua literal. Y Daniel literalmente esa estatua. Así que tenemos que aplicar una hermenéutica literal a lo que es la descripción de lo que el rey vio. Pero luego tenemos que cambiar la hermenéutica porque obviamente la estatua simboliza algo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que simboliza? Cuando vamos a contestar esa pregunta, ¿qué es lo que simboliza? Dejamos el aspecto literal y vamos ahora al aspecto simbólico. Y eso es lo que hay que hacer también con Apocalipsis. A lo largo del libro de Apocalipsis, Juan nos describe cosas que él escuchó y vio. Ahora, él escribe lo que literalmente escuchó y vio. Por ejemplo, en capítulo 7, Juan escucha y ve de 144,000 de las 12 tribus de Israel. Eso es lo que él vio literalmente, lo que él escuchó literalmente. Pero la pregunta que hay que hacer es, ese número 144,000, ¿qué simboliza? Las 12 tribus, ¿qué simbolizan? La pregunta se hace muy importante porque cuando empezamos a estudiar esas 12 tribus, vamos a notar ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, hay una tribu que falta. Dirán, pero si hay 12, ¿cómo puede faltar una? Es que hay otra tribu que se duplica. Así que para aquellos que lo quieren tomar literalmente, tiene un gran problema. No es para interpretarlo literalmente. Tenemos que explicar por qué una tribu falta, cuál es la tribu que falta y por qué falta, qué es lo que Dios está diciendo. Y cuando Dios dice hay 12,000 de cada tribu, eso no parece literal. 12,000, un número simbólico. Así que a lo largo de Apocalipsis vamos a tener que forzosamente distinguir entre lo literal, que es la descripción de lo que Juan vio y escuchó, que es literalmente cierto, y tenemos que distinguir eso de lo que significa lo que Juan vio y escuchó. Ahora, si no hacemos esa distinción fundamental, tendremos muchos problemas en interpretar Apocalipsis. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente aplicando Apocalipsis la misma manera de interpretar que aplicamos a Daniel, aplicamos a Ezequiel o aplicamos a Zacarías, que tienen literatura profética apocalíptica. ¿Ok? Así que lo siento si para algunos eso es un poco técnico, pero es importante al comienzo mencionar esos detalles. Vamos a mirar ahora brevemente el saludo de Juan. ¿Qué tenemos aquí en el saludo? En primer lugar tenemos el autor. ¿Quién está escribiendo esta carta? Él se presenta como Juan. Obviamente se trata de Juan el apóstol. Él fue el más longevo de los apóstoles. Él está escribiendo al fin del primer siglo,
cuando los demás apóstoles han muerto y él queda como el último, está esperando su muerte, él ya es un anciano. Él es el autor. ¿A quién está escribiendo? Dice claramente aquí, a las 7 iglesias. Hermanos, recuerden, esta es una carta. Cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los creyentes en Roma. ¿Qué significa Roma? La ciudad literal de Roma. Cuando Pablo escribe a los corintios, ¿qué quiere decir? A los creyentes en la ciudad literal de Corintios. Así que cuando Juan dice a las 7 iglesias en Asia, ¿qué significa? 7 iglesias históricas en Asia. No es nada, simplemente aplica las hermenéuticas apropiadas para esta parte de la carta. Así que Juan escribe una carta a 7 iglesias históricas que existían en el primer siglo. Enseguida viene el saludo, ¿no es cierto? 2 palabras de saludo, gracia, paz. La palabra gracia, en griego charis, es el saludo griego, romano. Todas las cartas romanas y griegas seculares empezaban con charis, gracias. Solo que en este caso es una palabra llena de significado teológico. Significa que Juan está deseando para los creyentes todo el amor inmerecido de Dios para con ellos. Gracia. La palabra paz es el saludo judío, shalom. ¿Qué significa? Mucho más que simplemente ausencia de guerra. La paz de la cual Juan está hablando es todas esas bendiciones que vienen por saber que Dios es nuestro Padre Celestial. Y hermanos, hoy en día con este coronavirus, ¿qué es lo que nos puede dar paz? Número 1, saber que el coronavirus es el plan de Dios para este mundo. Es decir, no estamos simplemente a la merced de un virus que apareció por casualidad en algún animal en un mercado chino y se ha extendido por todo el mundo. Eso es como el mundo lo ve. Pero como creyentes, sabemos que todas las cosas en la tierra ocurren conforme a los propósitos de aquel que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Así que, hermanos, como creyentes, estamos en las manos de Dios. Tengamos paz en nuestros corazones. En segundo lugar, ¿qué dice la Biblia? Que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que no hay por qué tener temor del coronavirus. No hay que ser como el mundo, entrar en pánico. Hermanos queridos, el coronavirus es para el bien de la iglesia. Es para el bien de los creyentes. Sino, ¿por qué estamos aquí estudiando la palabra? Si no hubiera sido por el coronavirus, no estaríamos estudiando Apocalipsis, ¿no es cierto? Estaríamos en nuestro trajín diario. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios está bendiciendo la iglesia, haciéndonos pasar mucho tiempo en la casa, un retiro espiritual a nivel mundial. Si tan solo podíamos entender eso, hermanos, cambiaría totalmente nuestra perspectiva. Yo anhelo para ustedes, para mi persona, gracia y paz del Señor en este tiempo. Ahora, esta gracia y paz, ¿de quién viene? ¿Qué dice el apóstol Juan aquí? Dice versículo 4, del que es y que era y que ha de venir. Pregunto, ¿de quién está hablando ahí? Y la respuesta de casi todos los creyentes está hablando del Señor Jesucristo. Hemos visto hasta farmacias aquí en Trujillo, que tiene como título de la farmacia, ha de venir. Y están hablando del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La segunda venida. Pero hermanos queridos, si seguimos leyendo el pasaje, rápidamente nos vamos a dar cuenta que esta persona aquí, el que es y que era y que ha de venir, no es el Señor Jesús. Claramente no es el Señor Jesús. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Gracia y paz a vosotros del que es y que era
y que ha de venir. Y otra persona. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. El Señor Jesús está en versículo 5. Así que no está en versículo 4. Esta frase, el que es y que era y que ha de venir, está hablando de Dios el Padre. Y realmente la traducción, el que ha de venir, no es una buena traducción del griego. ¿Se acuerdan cuando Dios se manifestó a Moisés y Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, yo soy quien yo soy, el eterno Dios. Esto es lo que la frase significa aquí. Habría que traducirlo. Esta gracia y paz viene del que es ahora, tiempo presente, el que era antes, tiempo pasado, no ha de venir, el que será tiempo eterno Dios. ¿Ok? Así que, en primer lugar, la gracia y la paz vienen de Dios el Padre. Segundo lugar, viene también de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta es una referencia al Espíritu Santo. Otra vez, la traducción en español no es la mejor. En realidad es muy difícil traducir el griego. Lo que significa es un espíritu de 7 manifestaciones. Podemos traducirlo el septuple espíritu, que no suena muy elegante en español. Pero es una descripción del Espíritu Santo en toda su perfección, de 7 características o cualidades. Así que, gracia y paz de Dios el Padre y del Espíritu Santo. El Señor Jesús viene en versículo 5. Y claramente la pregunta que hacemos es, ¿por qué este orden? Porque normalmente cuando se habla de la Trinidad, se habla de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Juan invierte el orden. Él empieza con el Padre, pasa al Espíritu y termina con el Hijo. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Juan quiere ampliar. Él quiere describir mucho del Señor Jesús. Y por eso lo pones en tercer lugar, para darle libertad para ampliar mucho más. En primer lugar, Juan nos dice algunas cosas acerca de la persona del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Número 1, el testigo fiel. ¿Por qué testigo fiel? Porque por 3 años y medio, aquí en la tierra, Él habló fielmente la palabra de Dios, el testigo fiel. Segundo lugar, ¿quién es Jesús? El primogénito de los muertos, porque Él murió y resucitó como el primogénito de los muertos para darnos la garantía de la salvación. Tercer lugar, ¿quién es el Señor Jesús? Es el soberano de los reyes de la tierra. Noten eso, el soberano. Qué lindo saber que en este tiempo del coronavirus, miren, los presidentes de las naciones están tratando de decidir qué van a hacer. Por encima de ellos, guiando sus mentes para cumplir exactamente su perfecta voluntad, está el Señor Jesús, el soberano de los reyes de la tierra. Eso es quien es el Señor. Ahora miremos lo que Juan dice acerca de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hace? En primer lugar, dice Juan, Él nos amó. Qué lindo empezar con eso, ¿no es cierto? Gracia y paz ¿de quién? De aquel que nos amó. Segundo lugar, ¿qué más hizo? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No tengo tiempo para ampliar eso esta mañana, pero qué lindo saber eso. Él trató con nuestro problema fundamental, nuestro pecado. ¿Qué hizo? Él nos lavó. ¿Con qué detergente? ¿Con qué agua y jabón nos lavó? Con su sangre. Sacrificio, amor. Qué tremendo recordar eso, hermanos. Nuestro lavamiento le costó al Señor Jesús su vida, porque Él nos amó tanto. Así que nos amó, nos lavó
En tercer lugar, ¿qué más hace el Señor Jesús? Versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes. Qué hermoso recordar estos días del coronavirus. Encerrados en nuestras casas, ¿quiénes somos? Somos reyes. Tenemos autoridad. Autoridad para proclamar la palabra de Dios a través de las redes. Autoridad para orar delante de Dios el Padre y pedir en el nombre del Señor Jesús cosas en la tierra. Somos sacerdotes, llamados a representar los seres humanos delante de Dios aquí en la tierra. Hermanos, esto es lo que Dios quiere. Ha enviado una crisis a nivel mundial y ha encerrado las iglesias, los creyentes, en las casas. ¿Para qué? Para que cumplamos esta función, sacerdotes. Espero que lo estamos haciendo, hermanos. Espero que no estamos malgastando el tiempo durante el coronavirus. Obviamente podemos y debemos tomar tiempo para descansar, pasar tiempo como familia, quizás jugar algunos juegos, etc. Pero no olvidemos que todo el tiempo somos reyes, somos sacerdotes. Dios nos ha convocado para clamar por este mundo. ¿Quién sabe? Es el antesala de los últimos tiempos. Y antes que Dios desarrolle los juicios finales, Él nos encierra en la casa para clamar por este mundo, que Dios tenga misericordia. Hermanos, nada ocurre por casualidad. Algo tan global tiene que ser importante. Tenemos que captar lo que Dios está haciendo. El Señor Jesús nos dijo, ¿no es cierto? Ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre me muestra, yo les revelo. Lo que el Padre está haciendo, yo les comparto. Tomemos tiempo durante el coronavirus para estar en la presencia del Señor. Digámosle, Señor, tú me llamas tu amigo. Explícame, Señor, ¿qué está pasando en este mundo? Dame entendimiento espiritual. Quiero leer tu palabra. Quiero que tú me guíes en tu palabra a entender tus planes, tus propósitos. Y seguramente si hacemos eso, le deleitará al Señor Jesús compartir con nosotros. La Biblia dice que para ser un profeta solo tenemos que hacer una cosa: entrar en el secreto de Jehová, pasar tiempo en su presencia, escuchar sus consejos, sus planes y sus propósitos. Y luego vamos a entender mejor lo que está pasando aquí en la tierra. Terminamos el pasaje esta tarde. Dice, versículo 7, he aquí que viene con las nubes. Esta es la gran esperanza de la iglesia, ¿no es cierto? El coronavirus va a pasar. La historia va a continuar. El devenir, el desenlace final, es cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Cómo va a venir? Va a venir en las nubes. Es decir, va a venir en tremenda gloria. ¿Cómo va a venir? Va a venir en forma visible. Todo ojo le verá. ¿Quiénes lo van a ver? Los pecadores lo van a ver. Los que le traspasaron. Los judíos. Los descendientes de los judíos que lo crucificaron. Ellos lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por él. Qué triste, ¿no es cierto? Van a lamentar. No van a festejar su venida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos advirtió, ¿no es cierto? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La apostasía se viene. La misma iglesia de Cristo se va a enfriar. Hermanos queridos, cuán importante es que aprovechemos este tiempo para buscar a Dios. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, los linajes de la tierra harán lamentación. Pero terminamos con el versículo 8. El Señor Jesús ahora hablando, Él dice, yo soy el alfa y la omega. Alfa, la primera letra del abecedario griego. Omega, la última letra. Entre el alfa y la omega está
todo lo que se puede escribir. En Cristo está todo el conocimiento humano. Él es el principio y el fin, dice el Señor. ¿Y quién es el Señor? El que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Casi las mismas palabras de Dios el Padre en versículo 4. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. La misma naturaleza del Padre, eterno. El Señor Jesús también lo es. Y por eso no nos debe confundir cuando las palabras del versículo 4, que tienen que ver con Dios el Padre, se usan en versículo 8 del Señor Jesús. Porque como Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Ahí, hermanos, termina el saludo de Juan a las 7 iglesias. Mañana, Dios mediante, vamos a empezar a estudiar del versículo 9 para ver la primera gran visión que Juan tuvo y lo que eso significa. Vamos a orar para darle gracias a Dios por ese tiempo de estudiar su palabra y pidamos que Él nos dé entendimiento en cuanto a ella. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese tiempo de estudiar juntos tu palabra. Tu Espíritu, Señor, nos puede guiar a toda la verdad en Cristo. Quiero pedir, Señor, que tú nos des entendimiento espiritual para que podamos sentarnos y mirar lo que está escrito en tu palabra. Que tu Espíritu nos guíe a poder interpretar bien lo que está escrito. Para que, Padre, nuestra vida espiritual y nuestra doctrina se pueda fundamentar en una sana exégesis de la palabra de Dios. Gracias por este espacio, Señor, en nuestra vida para estudiar. Quiero pedir que bendigas a mis hermanos en lo que van a estar haciendo durante este día. Acompáñanos en todo lo que tengamos que hacer. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos queridos, antes de terminar, permítame recordarles que no estamos tomando preguntas para hacer en vivo, porque eso podía alargar mucho la sesión. Pero por favor, tengan libertad. Los que desean hacer preguntas, escríbanme a través de la página en Pleroma de Bar o escríbanme a mi cuenta personal en Facebook. Pero hagan las preguntas, hermanos. Estamos aquí para contestar las preguntas que puedan hacer. ¿Ok, hermanos? Muchas gracias y Dios les bendiga.